Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Enfermería que me dé la oportunidad de estar aquí en la celebración de su patrón. Y bueno, pues mi propuesta, la propuesta que traigo, ¿me vais a permitir que os tutee? ¿Os puedo tutear? Muchísimas gracias. Se me va a escapar, entonces pues prefiero ya contar con vuestro permiso. Muy bien. Bueno, la propuesta que traigo es una propuesta de perfil sociosanitario, es decir, que voy a comentar algunos aspectos sociales y algunos aspectos médicos, puesto que lógicamente estamos aquí en unos profesionales sanitarios que nos interesa entender o comprender alguna de las cuestiones que plantea la reproducción humana asistida. Lo he titulado Nacer por biotecnologías reproductivas porque fundamentalmente voy a hablar de tres pilares de la reproducción asistida que ahora os comentaré y dejaré un poco, digamos, a un lado las familias, es decir, las familias que tienen hijos por reproducción asistida, en principio, salvo los niños, no voy a hablar de ellos. Bueno, como sabéis, en 1978 se determina que fue, digamos, el inicio de la reproducción humana asistida con el nacimiento de la primera niña, entonces llamada niña probeta, que ya está, por supuesto, en desuso ese término, ¿no? Fue en 1978 cuando por primera vez una niña sana nació mediante fecundación in vitro, con lo cual se determina que a partir de ahí, digamos, es el nacimiento también de la reproducción asistida. A partir de ese momento, desde 1978 y hasta el año 2018, se calcula aproximadamente, según la Sociedad Europea de Reproducción Humana Asistida, que han nacido en el mundo aproximadamente unos 8 millones de niños. Esto hay que tomarlo con muchísima precaución porque otros autores, por ejemplo, en el 2019 Brestan publicó que en realidad el número de nacimientos eran 7 millones. ¿Por qué hay ese desfase, digamos, entre las cifras que maneja una asociación y las cifras que maneja otra? Bien, ese decalaje o esa diferencia está derivada o se deriva de varias cuestiones. En primer lugar, porque algunas de las técnicas de reproducción asistida no se hacen en clínicas autorizadas, en clínicas y bancos autorizados, pues puede ser en una consulta de un ginecólogo, o como sabéis también hay inseminaciones caseras y esas no figuran en ningún sitio. Pero además también sucede que muchas de las parejas, muchas de las familias tampoco indican a las clínicas cuando han tenido un nacimiento de su hijo mediante cualquier técnica que les haya aplicado en esa clínica. Es decir, entre el ocultismo, por decirlo de alguna forma, y que algunas técnicas no se hacen bajo el control, digamos, de las instituciones sanitarias, pues tenemos ahí un desfase de niños que realmente a día de hoy desconocemos el volumen normal, general y digamos que hay de niños nacidos. Pero además hay otra cuestión, que hay algunas técnicas de reproducción asistida, si es que las queremos llamar así, como es el caso de la gestación por sustitución, que la gestación por sustitución los ciudadanos europeos no tienen acomodo, digamos, para poderlo llevar a cabo en Europa, tienen que ir a otros lugares y entonces ahí ya las cifras bailan muchísimo más, de tal forma que se calcula que puede haber 22.000 niños en el mundo nacidos por gestación por sustitución y en España lo que conocemos es los datos que da el Ministerio del Interior, concretamente el Ministerio dice que más o menos han podido nacer como unos 2.000 niños, cosa que es bastante contradictorio con los datos que aporta, por ejemplo, una organización que se llama Nacer son nuestros hijos, y esta organización es pro gestación por sustitución, indica que más o menos al año se calcula que pueden nacer 900 a 1.000 niños en España por gestación por sustitución. Por supuesto se tienen que ir a otros países, pero son niños españoles. Como veis, el desfase es muy importante. Bien, sea cual sea la cantidad de niños, lo que estamos es ante un fenómeno, desde luego, de proporciones importantes, imparable,
Además es algo que es imparable, de manera que tenemos ya que estar preparados porque en el momento actual ya se prevé que va a haber nuevas biotecnologías reproductivas que nos van a hacer tambalear prácticamente todo lo que vamos a comentar hoy. Es decir, pues por ejemplo, sin ir más lejos, la gestación por sustitución pues se puede suprimir a día de hoy, es factible hacerlo por un útero artificial. Útero artificial que, como sabéis, está en pleno proceso de ensayo con niños muy prematuros, no para realmente desde el momento de la fecundación, pero en niños prematuros, muy prematuros, pues se está encontrando que puede ser un buen sistema. Bien, yo el guión que traigo, la propuesta que os traigo es, en primer lugar, hablaros del mercado reproductivo, porque no se puede entender la reproducción asistida sin el mercado realmente sobre el que se sustenta. Eso por un lado. Por otro lado, hablaros de los nuevos profesionales que están surgiendo de todo este gran mercado de la industria reproductiva, hablaros un poco de los proveedores, es decir, las personas que aportan su material genético o su capacidad funcionante, como puede ser el caso de la gestante por sustitución, y por último hablaremos ya de los niños nacidos por reproducción asistida, las cuestiones sociales que plantea esto y sobre todo las cuestiones sanitarias. Bien, toda esta conferencia o esta exposición o esta presentación está enmarcada dentro de un proyecto que estamos llevando a cabo 5 universidades iberoamericanas, una Universidad de México, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Barcelona y la Complutense. Entonces, bueno, pues estamos ahí un poco, digamos, investigando cuestiones de reproducción asistida, pero que afecta fundamentalmente a países de tradición latina católica. Digo esto porque la legislación, las costumbres y las tradiciones van a influir de manera muy importante en las personas que realmente están utilizando estas técnicas de reproducción asistida. Bueno, en cuanto al mercado de la industria reproductiva, pues comentar que es un mercado en expansión. ¿Por qué? Pues muchísimos factores. Como sabéis, en primer lugar, la primofecundidad se está retrasando de una manera muy importante, es decir, cada vez tenemos más tarde los hijos, de tal forma que ahora mismo la media es de 35 años, que tanto afecta al hombre como a la mujer el posponer la fertilidad, el posponer el tener hijos. Además, se están restringiendo ya los países con adopciones internacionales, de manera que muchos grupos no pueden acceder a la adopción internacional y otros países sencillamente han cerrado ya esa opción de que se pueda acudir a adoptar niños a esos países. Y por último, pues como sabéis, se han engrosado las necesidades de reproducción asistida como consecuencia de la nueva apertura hacia las mujeres solas y las parejas del mismo sexo que quieren formar una familia. Todo eso nos produce un mercado realmente en expansión, es decir, la oferta y la demanda es muy difícil de ajustar porque cada vez hay más personas que necesitan técnicas de reproducción asistida. Pero dentro de este mercado reproductivo sí que me gustaría comentar una cuestión. Es un mercado que gana mucho dinero, aparte porque efectivamente hay mucha gente interesada en estas técnicas, pero también porque se produce una cuestión que se llama el plusvalor. Es decir, lo que hacen también el mercado reproductivo es poner en valor no cualquier gameto, sino gametos determinados, es decir, óvulos de donante concreta, por las que los usuarios receptores tienen que pagar más dinero que por otros óvulos de donante. O, por ejemplo, en el caso del semen, que luego lo veremos, también ocurre algo similar. Este aumento del valor de algo que en principio no tiene ese coste produce grandes beneficios en el mercado reproductivo. Hasta tal punto que en el 2015 se dice que el mercado reproductivo de Estados Unidos tenía unos ingresos de 3 a 4 billones de dólares. Estas cantidades hay que tomarlas con muchísima precaución porque no hay datos estadísticos, no hay datos registrados,
No hay datos, además no se les exige, evidentemente, tener un registro de todas las ganancias que se producen como consecuencia de la reproducción asistida. Pero para hacernos una idea, en España se calcula que pueden ser unos 600 millones de euros de ganancia de las clínicas y los bancos, o sea, todo lo que es el mercado reproductivo español, y de esos 600 millones, aproximadamente 120 millones son de tratamientos de ovodonación, lo que nos da una idea de que tenemos un volumen muy importante de donantes de óvulos en España, hasta tal punto que somos el país prácticamente que mayor número de donantes de óvulos y de tratamientos de ovodonación hace en Europa. Bueno, pues aquí hay una serie de datos que yo creo que los vamos a ir pasando un poquito por alto, pero sí me gustaría comentar el volumen de atención reproductiva transnacional que se produce en España. ¿Qué quiere decir? Que vienen muchos países europeos a hacerse los tratamientos a nuestro país. Me refiero, por ejemplo, al caso de Francia, de Inglaterra o de Italia. Son los países mayoritariamente que acuden a España para los tratamientos. Bueno, ¿y qué profesionales tenemos en reproducción asistida? Hombre, conocemos, lógicamente, a los profesionales reglados, autorizados, que tienen además, digamos, una formación académica exigible, evidentemente, como son los médicos, personal sanitario, lo de cualquier tipo, auxiliares, enfermeras, matronas, etcétera, etcétera. Y luego también tenemos biólogos, lógicamente, juristas. Esos, digamos, son profesionales reglados, son profesionales con una formación académica exigible en todos los países, pero luego alrededor de este mercado reproductivo han surgido otros profesionales. Me refiero a otros profesionales que no tienen nada que ver con el ámbito sanitario, que no tienen nada que ver con la reproducción, sin embargo son grandes emprendedores que han buscado nichos económicos en lo que es toda la industria reproductiva. Por ejemplo, economistas que llevan un banco de semen. Pues lo que hacen es poner sus conocimientos y su experiencia buscando, digamos, algo que les va a producir un gran beneficio, porque la reproducción asistida tiene unas exigencias tremendas, pues no solamente de traslados de personas de un país a otro, traslados de gametos, como sabéis ahora los gametos crioconservados es posible que sean trasladados de un país a otro sin ningún problema. Todo eso requiere una infraestructura, y no solo una infraestructura, sino personal preparado. Lo que hacen estos nuevos emprendedores es aprovechar esos nichos económicos para, digamos, poner en servicio su experiencia y su formación, aunque no tenga nada que ver con la reproducción asistida. Un ejemplo bastante claro, yo creo que es el de Martín Varsavsky. Martín Varsavsky fue uno de los, es un argentino con nacionalidad también española. Este empresario se hizo millonario con 24 años porque aprovechó, como conocéis me imagino, algo que se puso muy de moda en los años 80, la transformación de lofts en Manhattan, en la isla de Manhattan, para transformarlo en pisos de lujo. Este fue uno de los promotores. Después de dedicarse al mercado inmobiliario, se dedicó a las telecomunicaciones. Entonces es el inventor, digamos, o el director de Yastel.com y pues es un hombre que tiene muchísimo dinero. Pues fijaros si ha visto un nicho económico importante en la reproducción asistida, porque lleva ya unos años dedicándose a este tema. De tal forma que, claro, para dedicarse al tema de la reproducción asistida hay que ser un gran innovador, porque ya hay muchas cosas y ya hay mucha gente trabajando en eso. ¿Qué es lo que ha hecho este señor? Bueno, pues lo que ha hecho es generar una empresa que lo que te asegura es que vas a poder tener un hijo cuando tú quieras y además un hijo sano. Entonces su propuesta es, usted me da $200 al mes, como si fuera una especie de seguro, antiincendios, y yo le garantizo
que dentro de unos años, cuando usted quiera tener un hijo, lo va a poder tener sin tener que hacer una aportación económica mayor. Entonces, en el momento actual tiene el mayor banco de óvulos de Estados Unidos y fijaros si es relevante, que no es una empresa cualquiera y que gana mucho dinero, porque tiene al inventor de la vitrificación. La vitrificación de óvulos, como sabéis, ha sido pues una circunstancia muy importante en reproducción asistida porque el óvulo no se podía congelar. El óvulo se destruía al descongelarlo y entonces el proceso de vitrificación ha permitido crioconservar los óvulos de una manera pues muy segura. Bueno, pues tiene como director científico de su empresa a Thors Peter Nagy, que es el inventor de la vitrificación. Y luego tiene, digamos, una directora de marketing, de publicidad, tiene a la persona que, como sabéis, promocionó el lanzamiento del iPhone. O sea que fijaros que son dos personas que ha logrado captar para su empresa, lo cual nos está indicando que es una empresa realmente importante, con posibilidades de futuro y que está funcionando además muy bien. Hasta tal punto que él ya indica que el sexo es genial, pero no para tener bebés. O sea, directamente propone que para tener un hijo pues tienes que recurrir a técnicas de reproducción asistida. Y esas palabras están funcionando, que es lo más interesante del caso. Bueno, en cuanto a los proveedores reproductivos, a las donantes de óvulos, pues simplemente comentaros dos cuestiones. Yo creo que son las que más nos suelen llamar la atención, ¿no?, al público general y a los usuarios de la reproducción asistida. Por un lado, ¿por qué donan óvulos? O sea, el tema de las motivaciones, digamos que es una preocupación, una pregunta que nos hacemos. Y por otro lado, si hay repercusiones para su salud. Bueno, las motivaciones podemos elucubrar sobre ellas, pero como sabéis, fundamentalmente son dos, evidentemente, pero la más importante son el motivo económico. Yo creo que ahí no necesitamos darle muchas más vueltas. Pero claro, ¿cómo responder a si tiene repercusiones sobre la salud, los tratamientos de extracción, o sea, de estimulación y extracción de los folículos? Es complejo porque realmente no hay estudios a largo plazo. Es decir, los estudios que hay a largo plazo sobre la repercusión de los tratamientos hormonales son en mujeres que van a utilizar los óvulos para su propio interés reproductivo, con lo cual no nos sirve porque son mujeres mayores que las donantes, por un lado, por otro lado porque son mujeres que tienen un problema de esterilidad y en tercer lugar porque acceden a la maternidad muy tarde. Entonces, los estudios, la recogida de datos de estos estudios en receptoras no es totalmente aplicable al caso de las donantes. Pero sí hay algunos estudios que a corto y a medio plazo sí están indicando opciones y cosas que los investigadores están recogiendo. Un estudio interesante del 2017, por ejemplo, habla del estrés cardiometabólico que produce la estimulación hormonal. Esa estimulación hormonal trae como consecuencia que en un futuro podría darse el caso, no digo que sea al 100%, evidentemente, pero hay un factor de riesgo importante en la cuestión de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Otro estudio, que es el más conocido, es el que habla de los síndromes de hiperestimulación ovárica. Esto yo creo que es lo que conocemos prácticamente todos, ¿no? Y consiste, como sabéis, en que la estimulación hormonal de los ovarios puede llegar a producir problemas que se desconoce realmente el mecanismo de acción, pero se intuye que podría ser, o se predice, que podría ser un factor endogénico vascular que lo que produce es una salida de líquido desde los vasos sanguíneos al exterior. El exterior suelen ser espacios como la cavidad pleural o la cavidad peritoneal.
¿Por qué se produce esto? Se barajan varios factores. Uno de los factores puede ser una quitina angiógena, que lo que produce es, efectivamente, tiene un mecanismo de acción muy interesante, no solamente sobre la estimulación hormonal y sobre la angiogénesis del ovario, sino también produce estas alteraciones en el endotelio vascular, que es lo que permite la excesiva permeabilidad de los vasos y como consecuencia del líquido hacia el exterior. Pero son cuestiones que no se saben al 100%, se barajan estas posibilidades. ¿Por qué se habla de síndrome? Síndrome, como sabéis, cuando se aplica la palabra síndrome, quiere decir que no es una sola enfermedad, no es una patología, sino un conjunto de factores. Entre esos factores están, pues hay síndromes de hiperestimulación ovárica leves, que solamente se produce, bueno, solamente ya es bastante, un acúmulo de líquido en cavidad peritoneal y cavidad pleural, hasta factores ya más relevantes, factores de riesgo importantes, como puede ser, pues, desde fallos hepatorrenales, ya estamos hablando de cuestiones importantes, y todo esto está agravado no solamente por la estimulación hormonal para desarrollar los folículos, sino que además, si se aplica la hormona gonadotropina coriónica, que suele aplicarse justo antes de la ovulación, no sé si esto lo conocéis, ¿sí? Lo conocemos todos, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto sí, claro, porque tienen que controlar justo el momento en el cual tienen que hacer la extracción. Bueno, pues la hormona gonadotropina coriónica tiene una vida media muy alta en sangre, con lo cual vamos a tener un factor de riesgo más añadido que provoque ese síndrome de hiperestimulación ovárica. Se calcula que aproximadamente del 1 al 10% puede haber un síndrome de hiperestimulación ovárico de todas las estimulaciones leve y un 0,5 a 5% grave de los ciclos. Otra complicación es la culdocéntesis, que no sé si conocéis que en 1985 este ginecólogo ideó para extraer los folículos no hacer una punción abdominal, que era lo que se hacía anteriormente, antes de 1985, sino poder acceder a los ovarios a través de los fondos de sacos vaginales. De ahí el tema de la culdocéntesis. ¿Qué ocurre cuando se punciona esos fondos de saco? Cuando se punciona repetidamente esos fondos de saco vaginal, que yo no sé si habéis visto algunas imágenes o conocéis cómo funciona, pero mediante control ecográfico van guiando la aguja, ¿sí? ¿Lo conocéis el proceso? Llegan a un folículo, aspiran, como sabéis, el folículo tiene líquido, pero no sabemos si tiene óvulos. Entonces tienen que ir buscando, con lo cual en ocasiones la aguja se puede tener que llegar a sacar completamente para volverla a introducir. Esas múltiples punciones, pues es lo que, bueno, pues hay un estudio en el cual comenta que del 1 al 10% de los ciclos se puede producir una culdocéntesis que es, bueno, pues es relativamente grave, severa, vamos. Y luego otras, perdón, otros riesgos, otro factor de riesgo importante es la perforación vaginal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues lógicamente lo que va produciéndose con cada estimulación ovárica y cada extracción de los folículos son sucesivos pinchazos. Si tenemos, por ejemplo, en cada uno de los ovarios 20 o 30 folículos, son 20 o 30 aspiraciones. Normalmente no se saca la aguja completamente, pero si hay que hacerlo son múltiples punciones. Y esas múltiples punciones solamente se ha conseguido, digamos, en la revisión bibliográfica, yo solo he conseguido ver este artículo de Cho y Coles, que bueno, es un estudio de caso en el cual muestran una perforación vaginal severa como consecuencia de las extracciones foliculares. Y bueno, pues como sabéis, el tema de la, digamos, de la estimulación ovárica, de la extracción de folículos, etcétera, etcétera, se ha agravado ahora con el COVID. Entonces, la Sociedad Española de Fertilidad ha elaborado una especie de diagrama en el que advierte
que todas esas complicaciones, esos factores de riesgo, hay que ser muy cuidadosos con el COVID, porque independientemente que no detecten que tiene la enfermedad la donante de óvulos, o la receptora también, ¿no? Pero en este caso la donante de óvulos, sí que hay que ser muy cuidadosos porque el problema se agravaría del síndrome de hiperestimulación ovárica. Si estamos diciendo que se produce problemas cardiovasculares, problemas endoteliales, que no me salía, pues con el COVID uno de los riesgos que tiene también es la enfermedad tromboembólica, ¿verdad? Los tromboembolismos se verían agravados. Entonces hay unos consentimientos especiales y una vigilancia especial en todo este periodo del COVID para garantizar que no vaya a haber problemas relevantes en las donantes. Pero tienen que firmarlo, tienen que firmar un nuevo consentimiento de situación especial con el COVID. Y luego lo que también resulta interesante es ver no solamente lo que se refleja en las historias clínicas. Las historias clínicas, la donante puede ir al ginecólogo y comentarle los problemas que presenta, pero es muy interesante cuando hablamos con ellas, cuando les hacemos entrevistas y nos indican lo que ellas sienten, qué es lo que las ocurre, cómo se encuentran con el tratamiento. Y eso no se suele apuntar, a no ser que sea una cuestión grave, no se suelen apuntar todas estas molestias que hemos recogido de un volumen muy importante de entrevistas a donante. En rojo son los síntomas o las molestias, entre comillas, más frecuentes que nos han comentado en las entrevistas. Hasta tal punto que, fijaros, en este verbatim, pues una donante de óvulos nos dice: mi cuerpo ahora mismo es un poco extraño para mí. Es decir, que no se encuentra ella como habitualmente y que como consecuencia del tratamiento hormonal, pues entre otras cosas, como sabéis, se cogen 3 o 4 kilos mínimo, se produce una distensión abdominal, bueno, es incómodo, no digo doloroso, pero es incómodo. Bueno, y en cuanto a la gestación por sustitución, pues también hay una preocupación doble, ¿no? Por un lado, bueno, como sabéis, está prohibido en España, es alegal, no es ilegal, pero sí es alegal, y la gestación por sustitución tiene grupos a favor y grupos en contra. Pero también, digamos, en el imaginario social está el poder entender por qué gesta una mujer para otra persona y luego ese niño lo tiene que entregar a los padres intencionales. Digamos, lo más, pues son casi las mismas preguntas que nos hacemos con la donante de óvulos, ¿no? ¿Por qué lo hacen? En principio, lo más razonable es pensar que es por dinero, por un lado, y por otro lado, ¿qué consecuencias físicas tiene? Bueno, las consecuencias para su salud son como cualquier embarazo. ¿Cuál es el riesgo mayor que tienen las gestantes por sustitución en relación con el embarazo? El mayor riesgo es que, como sabéis, las técnicas de reproducción asistida, apoyado además por los padres intencionales, suelen tener 2 a la vez. Entonces, eso ya es un embarazo de riesgo, lógicamente. O sea, que todo eso serían las mismas complicaciones que cualquier embarazo de riesgo, las tendrían las gestantes por sustitución. En cuanto a por qué lo hacen por dinero. Aquí también hay que ser, digamos, muy cautos, ¿no? A la hora de decir, bueno, lo hacen por dinero y ya está. Bueno, es cierto que lo hacen por dinero y de una manera muy abierta, así se expresan que lo hacen por dinero, en, por ejemplo, Ucrania, Georgia y Rusia. Hablan sencillamente de que gestan para otros porque esa gestación les va a producir un dinero y ese dinero les va a permitir, por ejemplo, comprarse una vivienda, con lo cual es muy rentable, digamos. En el caso, por ejemplo, de la India, hablan que es un trabajo mejor remunerado que otros trabajos, es decir, que también es por dinero y explican unos motivos muy parecidos, pero un poco diferentes. Y en cuanto a las mujeres, por ejemplo, de California, las mujeres de Estados Unidos, de Reino Unido también,
Es digamos, es un procedimiento que lleva ya muchísimos años en vigor, y aquí está, digamos, en el imaginario social como muy construido y muy elaborado el tema del obsequio, el don, el regalo. Claro que lo hacen también por dinero, pero es un poco como cuando aquí sugerimos el tema de la donación de óvulos o de la donación de semen. Damos como explicación el dinero, pero también argumentamos, ¿no?, que puede haber algo de altruismo. Entonces aquí está muy construido y muy elaborado, de tal forma que socialmente en algunos círculos no está mal visto. Aquí sí está mal visto, gestar para otros, pero allí no. Y luego es muy interesante las políticas, por ejemplo en Israel, que como sabéis digamos, son unas políticas natalistas, entonces casi de alguna forma las mujeres israelitas aluden, bueno, pues que es una manera de contribuir a, digamos, a favorecer el nacimiento. Como sabéis, los israelitas, los judíos o la religión judía, se dice que se transmite por vía materna, el judaísmo, no por el padre, aunque es una sociedad muy patriarcal. Bueno, entonces los motivos son muy diversos. ¿Y qué ocurre con los donantes de semen? Bueno, yo creo que los donantes de semen son los que menos se ha preocupado la sociedad, ¿no?, por saber si les pasa algo, si no, bueno, por qué lo hacen, por qué no lo hacen. Yo creo que son, digamos, los grandes olvidados. Bueno, aquí tenemos una cuestión muy interesante en los donantes de semen, porque están aumentando las necesidades de donación de semen por muchísimas razones. Una de las razones es por el aumento de la esterilidad masculina, un aumento que se debe a varios factores, pero me interesa aquí reseñar algo que la politóloga feminista Daniels, por ejemplo, reclama, que de la misma manera que hay políticas públicas diseñadas para favorecer, apoyar y proteger la reproducción de la mujer, dice que no hay exactamente el mismo equivalente para cuidar la capacidad reproductiva del hombre, y tiene razón. Es decir, las mujeres en edad fértil hay determinados trabajos o hay determinados, digamos, sí, trabajos más que nada, determinados elementos que se suele proteger a esa mujer. En el caso del hombre no. El hombre puede estar en contacto con sustancias tóxicas, puede estar en contacto, puede tener trabajos en los que se le someta a los testículos a un nivel de temperatura muy elevado. Bueno, digamos que no hay políticas para un poco favorecer eso. Y además, Daniels indica que lo que están haciendo todos los estados es precisamente no solamente no favorecer la protección de la calidad reproductiva del varón, sino que además están fomentando la aparición de bancos de semen. O sea, digamos, están dando por hecho, ¿no?, que es más fácil eso, como Daniels lo que dice, que lógicamente tendría que plantearse los estados que probablemente nos queramos reproducir las mujeres con unas parejas determinadas y no solamente la posibilidad de hacerlo a través de bancos de semen. La disminución es bastante importante. Claro, ¿esto a qué da lugar? Pues fijaros, da lugar a todo un mercado que lo que trata, el semen en principio es una sustancia barata, asequible, fácil de obtener, vamos a poner comillas, fácil de obtener, fácil de transportar, fácil de elaborar en el laboratorio, fácil de conservar, es decir, tiene muchas ventajas. Claro, si de una muestra sacan un montón, de una eyaculación sacan un montón de muestras, eso valdría muy poquito dinero, porque al donante le pagan 50 euros solamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que hace el mercado reproductivo es añadirles valor. Entonces, yo puedo tener un donante exclusivo, puedo tener un exclusivo mundial, que fijaros el precio que tengo que pagar por esas muestras, casi como una gestación por sustitución, 23.600 euros. Claro, esto casi nos está hablando de que volvemos a lo de siempre, ¿no?, al heteropatriarcado, o sea, estamos con una especie de performatividad
heteronormativa, ¿no?, donde damos importancia y relevancia a la exclusividad reproductiva. Mi pareja, no se puede reproducir con nadie. De alguna forma, ese donante exclusivo. Pero claro, fijaros, eso en España no es posible, pero el semen premium sí. Y ese es muy llamativo y muy preocupante, porque el semen premium te garantiza embarazo, es un donante que ha embarazado a otras mujeres. ¿Por qué digo que es muy pernicioso ese semen premium? Porque está pervirtiendo el sistema de equidad sanitario. Se supone que el médico tiene que elegir el mejor semen, se supone que el médico tiene que elegir la mejor técnica. Entonces, pervierte un poco el sistema. Este último sí existe en España. Lo anterior no, pero el último sí. Y luego toda la publicidad, en esto de la heteronormatividad de la que hablábamos, es muy interesante porque ahora estamos luchando las mujeres desde apartarnos un poco, ¿no?, de ese patriarcado y resulta que para los donantes de semen, para la captación de donantes, se utilizan esas imágenes. Por ejemplo, el cartel este que tenéis a vuestra izquierda es una imagen cargada de vulgaridad y de poca consideración, ¿no? Porque fijaros que está utilizando la misma imagen que se utilizaba para captar a los soldados en la Primera Guerra Mundial en el Reino Unido, y aludía a la virilidad, a la masculinidad de los británicos, y eso es lo que se está utilizando, con un mensaje además también un tanto curioso en la camiseta, vamos a decirlo así, ¿no? Dame tu semen, sí, total, ¿a ti qué te importa?, ¿no? Y luego ya no digamos el título, ¿verdad?, de la página web, que es súper ofensivo, porque utiliza un término muy polisémico tanto en inglés como en castellano, pero que la utilización ahí está muy clara, ¿no? Perdonar la expresión, sacúdete, tiene una alusión muy clara a la masturbación. Bueno, y luego ya, claro, tenemos dentro de ese mercado, pues se ve muy mal, lo siento, porque tenía que haberlo puesto un poquito más grande, ¿no? Pero subastar el semen por internet, fijaros también un poco todo el carácter mercantil. Y fijaros que aquí esta publicidad de la derecha son mensajes para atraer donantes de semen en Dinamarca. Y en Dinamarca aluden directamente a la calidad espermática, a lo buenos que somos y cómo nos tenemos que transmitir, cómo tenemos que transmitir nuestra genética. Este libro de un psiquiatra, ¿Dónde están los hombres?, es muy interesante por una razón que tiene también mucho que ver con todo esto que estamos comentando de los mercados reproductivos. Hasta tal punto que este hombre plantea que es lícito, por ejemplo, que se extraiga semen de un hombre moribundo. ¿Por qué digo esto? Porque esta publicación del 2019 en Reino Unido ya existe y se están planteando, de la misma manera que hay donación de órganos, donación de semen. Es decir, sin el consentimiento previo del sujeto, en estado comatoso se puede extraer el semen, mediante manipulación con electroeyaculación, en fin, con una serie de métodos, punción en el epidídimo, punción testicular, incluso castración, extraer el testículo. Y se puede hacer también muerto, estas últimas posibilidades de extracción de espermatozoides y de semen, se puede hacer 24 horas después de morir. Entonces, fijaros que es muy interesante hasta qué punto se están planteando la donación como donación de órganos. Igual que donas el riñón, deberías donar el semen. Y esto sin el consentimiento, porque es la familia la que da el consentimiento. Y claro, también hay un eslogan paralelo diciendo: mi cuerpo es mío, igual que el tuyo es
tuyo y hay que respetarlo. Mi cuerpo es mío, no lo toques, yo decido. Me parece también una interesante reflexión. Y por último, vamos a hablar de los hijos nacidos por reproducción asistida. Bueno, esta imagen que os pongo aquí salió en un periódico en el 2019. Es Manuel Romero, porque él se publicita, vamos, no tiene ningún inconveniente. Es nacido mediante donación de semen y cuando él se enteró, con 23 años, en la actualidad tiene 27, 28, pues fue para él un shock. Saber que su padre no era su padre biológico, sí su padre social. Y entonces, este joven al que hemos podido entrevistar es muy interesante porque están fomentando y apoyando levantar el anonimato. Es decir, él considera que tiene derecho a conocer quién ha sido su progenitor, reconoce que no es su padre, pero cree que tiene derecho, y han organizado una asociación informal. En el momento actual hay 10 o 11 más o menos hijos nacidos de donantes de semen que, como Manuel, están buscando sus orígenes, están reclamando a la sociedad y a los políticos ese conocimiento. Bien, entonces aquí nos plantea una cuestión a nivel social, ¿no? ¿Hay que levantar el anonimato? Sabéis que cuando se levanta el anonimato se comenta que descienden las donaciones. Es muy probable que ocurra. De hecho, Reino Unido está, llevando a cabo esas prácticas de extracción de semen de cadáver, o en personas en estado premortem, por decirlo de alguna forma, porque están disminuyendo el número de donantes debido a que han levantado el anonimato ya hace bastante tiempo. Entonces, el fin del anonimato es muy probable que sea en breve en Europa, porque ya hay todo un movimiento a favor de unificar. En unos estados se ha levantado el anonimato, en otros no, y entonces hay interés en unificarlo. Petra de Sutter, yo creo que la conocéis, o no sé si os suena, es una mujer que ha cedido, es transexual, es una mujer transexual que ha cedido, la primera mujer transexual que ha cedido al gobierno belga, y es una gran promotora de levantar el anonimato dentro de Europa. Bueno, a ese respecto del levantamiento de anonimato también se ha sumado, por supuesto, el Comité de Bioética de España. Yo creo que esto ya es prácticamente imposible de parar, este movimiento. Y luego es muy interesante porque cuando levantamos el anonimato, ¿qué viene después? La búsqueda, ¿no? Claro, la búsqueda ya es conocer. ¿Y conocer qué implica? Que a lo mejor quieres tener relación social, relación de algún tipo. Bueno, pues precisamente lo que están haciendo, si eso es importante, parece ser que es importante en Europa para la gente, lo que vamos a hacer, ha dicho la Comisión holandesa, es generar la pluriparentalidad, es decir, reconocer que un niño puede tener hasta 4 padres, 2 padres, 2 madres o 3 madres y un padre. Entonces es muy interesante el tema este, porque fijaros que, claro, en Europa tenemos, bueno, en las sociedades occidentales damos una gran importancia a la genética, ¿verdad? Damos una importancia tremenda a la genética, construye identidades, construye pertenencias, soy de tal, construye relaciones, es mi hermano, es mi padre, es mi madre. Eso lo tenemos además muy, muy elaborado. Y claro, esto es interesante porque lo hemos llevado al último extremo, algo que ya, fijaos que no sé si lo habéis leído, pero yo os lo recomiendo, está en internet, de Ivans Illich, en 1978, hablaba de iatrogénesis social.
¿Qué quiere decir esto? Pues que el propio sistema sanitario genera necesidades artificialmente creadas. Entonces, esas necesidades artificialmente creadas llegan y en un momento para quedarse. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo genero la necesidad de tener un hijo con vínculo genético y realmente la medicina lo puede hacer, se está generando una necesidad que en principio hace 40 años no existía, pero en el momento actual, como es posible, existe y además el propio sistema fomenta esa existencia. La genetización del sistema sanitario ya lo tenemos clarísimo, ¿verdad? De la que se ha hablado, vamos, es que todos nos preguntan, y a los que hemos padecido cáncer, pues vamos a hacerte una detección genética por si... La genetización. Y ya, claro, llega al extremo la genomanía. Yo tengo que hacerme un ADN, tengo que hacerme una prueba. Estamos ya inmersos completamente en algo que para nosotros es una necesidad, como es todo el tema de la genética. Bueno, una cosa que hemos aprendido y esto lo voy a decir muy rápido, en antropología, es que esto no es innato en el ser humano. Hay otros grupos humanos que para nada tienen la relación de consanguinidad, no digo genética, la de consanguinidad, no le dan ninguna importancia, ¿no? Por ejemplo, los Igbo de Nigeria, cuando las mujeres no pueden tener hijos, acuerdan con su marido tener relaciones con otro hombre y los hijos nacidos son del marido. Y nadie pregunta ni duda ni para nada, son hijos de los dos. Los Nuer del Sudán se pueden casar dos mujeres, no para tener relaciones lesbianas, sino porque, bueno, una de ellas va a ser de padre y la otra de madre, y no se tienen por qué tener ninguna relación sexual, no tiene por qué haber lesbianismo. O, por ejemplo, las mujeres Lubedu de Sudáfrica, que no se quieren casar, son ricas y entonces lo que hacen es pagar a una mujer, tener hijos con esa mujer, también ausencia, no tiene por qué haber relaciones lésbicas, pero no ejerce de madre, ejerce de padre, porque tiene otro estatus social. Entonces no le interesa para nada ser la madre, sino ser reconocida como padre. Y al contrario, los Karembola de Madagascar, los hermanos quieren ser reconocidos como las madres de sus sobrinos, de los hijos de su hermana difunta. Entonces los quieren recuperar, pero como madres, no como padres, porque padres pueden tener sus propios hijos. No hay ningún problema en nadie busca a no sé quién, ni nadie se preocupa de esa búsqueda. Bueno, en cuanto a las repercusiones para la salud, yo creo que aquí posiblemente vosotros sepáis muchas más cosas que yo, porque además estáis en clínica y seguramente pues detectáis muchas de las preocupaciones, ¿no?, que tienen las personas, los padres que han tenido un hijo mediante técnicas de reproducción asistida, suelen tener esa preocupación. Pero fijaros que, claro, por mucho que la genética, estemos preocupados por la genética, por tener un hijo sano, como lo que nos proponía Varsavsky, ¿no?, con su proyecto empresarial, y por mucho que hagamos diagnóstico genético preimplantacional, ¿estamos seleccionando los mejores embriones? No lo sabemos, porque la genética no da certezas. O sea, la genética, lo de los ojos es clarísimo, ¿no? Estoy preocupada por tener un hijo con los ojos verdes, cojo ojos verdes de aquí, ojos verdes de allí, y no tiene por qué salir con los ojos verdes. Es decir, no hay certezas. Pero fijaros que hay otra cosa muy interesante, que a pesar del diagnóstico genético preimplantacional y a pesar de toda esa selección genética absoluta y total a la que nos agarramos, ¿no?, para que mi hijo no tenga diabetes, para que mi hijo no tenga no sé qué, pues nos encontramos con que hay que tener en cuenta otros factores, como son esa manipulación en el laboratorio. Lo que no cuentan las clínicas, por ejemplo, es los medios de cultivo donde están los embriones, porque hay como 20 tipos de medios de cultivo y lo llevan como muy
en secreto. No se lo cuentan a las familias. Pues mire, aquí utilizamos este método, que este método garantiza este medio de cultivo donde criamos, por decirlo de alguna forma, cuidamos a los embriones, produce a la larga mejores implantaciones o lo que sea. De eso no se habla. ¿Qué es mejor? ¿Un embrión en fresco, un embrión criopreservado? Eso también va a influir. Por supuesto, el parto, ¿no? Y luego estamos eligiendo el mejor donante de semen que toca el violín. Y claro, las condiciones socioculturales, si yo no he tocado en mi vida el violín y no voy a llevar a mis hijos a tocar el violín, por mucho que el donante de semen toque el violín, está claro que no va a servir absolutamente para nada. Es decir, ese centralismo también de la genética también es aprovechado por la reproducción asistida. Entonces, dentro de los posibles problemas que se han detectado, no hay muchos estudios y además, curiosamente, con los años que llevamos ya con la reproducción asistida, son datos contradictorios. Yo os he traído aquí los más recientes. Bueno, el del 2008 no es muy reciente, pero es que tiene una sugerencia muy interesante. El del 2008 y luego otros 3 más que, bueno, en sí no suelen ser muy contradictorios, pero claro, ¿cómo recogemos esos datos? ¿Quién los recoge? Porque si hemos dicho toda la variabilidad que existe para poder determinar las repercusiones en la salud, tendríamos que tener eso controlado, ¿no? ¿En qué condiciones ha nacido este niño? ¿En qué condiciones sociales se desarrolla? ¿Cómo se ha producido, digamos, en el laboratorio el embrión? Bueno, lo que sí se sabe es que, y esto ya es bastante antiguo, por eso he traído este del 2008 para que veáis, sí se tiene la certeza de que el método ICSI, ¿sabéis cuál es? El de coger un espermatozoide e introducirlo en el interior del óvulo, no es como la fecundación in vitro, digamos, tradicional, pues sí se ha detectado mayores riesgos en los niños de diversas patologías, desde efectos congénitos hasta alteraciones genéticas. ¿Por qué? Claro, aquí se dan motivos muy, digamos, muy adecuados al discurso médico. Uno es la selección natural. El espermatozoide que yo elijo no es el mismo de aquel que va como loco y llega ¡pum! Y desplaza a los demás. Esa selección natural es muy relevante. Después, las técnicas de reproducción asistida modifican el material genético, porque si hemos dicho que está la genética y en la expresión genética también influye la epigenética, pues lógicamente tiene que influir esas manipulaciones, ¿no? Y luego, por supuesto, el tratamiento hormonal y toda la edad y las patologías asociadas a esa mujer que está gestando a ese niño. Pero sí se han encontrado en concreto con el ICSI. Otro estudio, ya este es más reciente, no he puesto la fecha, pero es del 2018, de Suecia, con 16.000 niños, o sea que es un volumen importante, también ha dado como consecuencia, ha dado como resultado esta investigación que aparecen más alteraciones genéticas en niños nacidos a través de la técnica ICSI. El estudio este de 2017 también es interesante, pero claro, fijaros que luego habría que leer cómo se están recogiendo los datos, porque eso es lo interesante. Y ahora os dejo para el final el último caso de Israel que creo que es interesante. Este del 2017 sí que alude a que en general, los tratamientos de reproducción asistida producen enfermedades crónicas relacionadas pues con la edad, ¿no? Relacionadas, con esos planteamientos de tratamientos hormonales y de tratamientos, pero fijaros que tienen relación con el envejecimiento. ¿Eso de qué nos está hablando? Si estamos poniendo sobre el tapete que las enfermedades que pueden aparecer en niños nacidos mediante técnicas de reproducción asistida es similar
a, digamos, enfermedades que se producen por el propio envejecimiento, ¿qué estamos diciendo? ¿Envejecen antes? Eso es muy interesante también, ¿no? Ese análisis. Entonces, esas enfermedades crónicas, pues ya sabéis, obesidad, la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Sí hay una relación, lo que no se sabe es el motivo. Se habla de envejecimiento celular, pero no se sabe el motivo. Y este estudio a mí me parece que tal vez sea el más sensato dentro de unos límites, porque es un estudio de un solo centro, no es multicéntrico. Sabéis que normalmente ahí se pierde un poco de, bueno, pues de cualidad, digamos, de una investigación con todas las de la ley. Pero es una investigación muy interesante porque es un solo centro y lleva, digamos, toda la investigación comienza desde la fecundación, es decir, en el mismo centro se produce una posibilidad de controlar varias variables. ¿Por qué? Porque en el mismo centro se hacen los tratamientos de reproducción asistida, se llevan los embarazos, nacen los niños y se hace el seguimiento pediátrico en el mismo hospital. Cosa que en España no, como sabéis. Por un lado van las clínicas, por otro lado va el control del embarazo y el parto, y por otro lado va la pediatría. Aquí, en el mismo hospital, se lleva a cabo todos esos controles. Entonces, digamos, es más fácil, relativamente, tener un control de las variables. Además, es un hospital público. Entonces, también el factor socioeconómico podría, de alguna forma, equipararse entre todos los niños nacidos. Pero es muy interesante porque es un volumen importante. Son casi 250.000 niños que se han ido, digamos, recogiendo datos desde la fecundación hasta los 18 años. Y se han dividido en grupos: nacidos espontáneamente, nacidos mediante estimulación hormonal, nacidos mediante inseminación artificial, por FIP, por ICSI, es decir, han ido, digamos, separando los grupos. Y entonces, ¿cuál era la idea? Pero que, claro, han obtenido otros datos muy interesantes. La idea era relacionar neoplasias pediátricas con tratamientos de reproducción asistida. Parece ser que hay una cierta relación, parece ser. Insisto que todo esto hay que tomárselo con mucha cautela, porque no hay estudios, hay algún metaanálisis, pero como que no dan muchísima importancia a esto y no ha habido un seguimiento, en realidad. También tener presente, por ejemplo, en el caso español, que hay muchos tratamientos de reproducción asistida que luego se pierde la pista. Entonces no hay posibilidad, digamos, de hacer una evaluación desde el inicio hasta que el sujeto tiene 18 años. Bueno, y a modo de colofón, pues me gustaría comentar, no sé cómo vamos de tiempo, ¿qué hora es? Vale, vamos ya muy justos. Bueno, perdonad, me enrollo. Bueno, pues a modo de colofón, simplemente decir la importancia que podría tener desde la enfermería, y fisioterapia y podología, en nuestras historias clínicas, el poder recoger todos estos datos. Sería muy interesante porque no le damos importancia, pero fijaros que luego de aquí se pueden sacar muchísimas cosas, ¿no? Por recogida de datos de mujeres menores de 50 años, o sea, ¿le preguntamos a alguien si ha sido donante de óvulos? Yo creo que no. ¿Si ha tenido tratamientos? Tampoco. La salud reproductiva de los hombres, si hemos pasado toda la vida, pues hombre, a lo mejor ya va siendo hora de recoger en qué trabajan, cómo practican el ocio, en fin. Y luego, por supuesto, las personas que tengan la posibilidad de los sanitarios de trabajar con niños, pues también recoger todo este tipo de datos, ¿no? Como han sido, ya que en las clínicas pierden el hilo, al menos poderlo nosotros en las historias clínicas recuperar. ¿Por qué? Porque creo que el gran reto que tenemos es realmente recoger datos de todas las personas nacidas por reproducción asistida, que a mí me parece que junto con los hombres son los grandes olvidados, ¿no? Porque el niño, bueno, no,
Ha sido una decisión de sus padres, pero al llegar a la edad de 18 años puede haber muchas cuestiones que a esta persona le interese conocer, lógicamente. Muy bien, ¿necesitáis alguna pregunta, alguna duda? ¿Necesitáis alguna aclaración? No, porque ya me he pasado de la hora. Muy bien. Bueno, pues ha sido un auténtico placer y bueno, espero que os vaya muy, muy bien. ¿De acuerdo? Hasta pronto. A vosotros.